¿Por qué Rodri Sánchez es la nueva esperanza del fútbol extremeño? Empezamos. Bienvenidos a Extremo Fútbol, yo soy Carlos Álvarez, me acompaña hoy Pablo Enrique. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Carlos. Al fin y al cabo, teníamos ganas ya, después del vídeo de Pedro Porro la semana pasada, de temática un poco diferente a lo que son los equipos extremeños. En este caso son de jugadores individuales. Y al fin y al cabo hemos elegido a Rodri por dos razones. La primera, la selección, del anterior paro de selecciones. Como digo, Pedro Porro fue con la absoluta, Rodri con la sub-21. Y la segunda es porque se está saliendo con el Betis y tiene una historia bastante curiosa que queremos comentar. Así es, jugador de 21 años está saliendo ahora mismo en el plantel de Manuel Pellegrini con el Real Betis. Y bueno, un Rodri que, como tú, Pablo, bien, nos va a repasar cuál ha sido su trayectoria hasta llegar al día de hoy al primer equipo del Real Betis. Exactamente, él empezó en su pueblo, en Talayuela, Extremadura, en Cáceres, bastante en el norte, y como muchos jugadores extremeños, que es un tema que ya trataremos en profundidad en próximos vídeos, tuvo que irse de Extremadura para buscarse la vida, digamos, para querer evolucionar, triunfar, mejorar, y eso provocó que fuera a hacer las pruebas con el Real Madrid, evidentemente a la capital de España. Le rechazaron, primer, digamos, golpe duro para Rodri en su carrera, pero sin embargo fichó por el Canillas, también de allí de Madrid. Su padre tenía que hacer desplazamientos continuos para llevarle, a Talayuela de Madrid estaba aproximadamente unas 2 horas. Y sí es cierto que después del Canillas lo hizo bastante bien, llamó la atención de varios equipos, en este caso el Carlos del Atlético de Madrid, donde digamos se fue al eterno rival de la ciudad después de pasar por el Real Madrid. Y de allí pues se fue al Español y en Barcelona, otra ciudad grande, otra ciudad también llamativa para jugar como jugador, ya no solo desde el punto de vista futbolístico, sino también como digamos como persona simplemente, ¿no? El hecho de vivir en una ciudad grande, estar en un equipo como el temprana Español. edad, digamos que es muy complicado, ¿no? A una edad de adolescente en la que se está formando tu personalidad, es complicado, no estar difícil, lejos de tus padres, vivir en una nueva ciudad, como tú bien has dicho, la segunda ciudad más grande de España, ¿no? En un ambiente muy distinto, una cultura muy distinta, equipo nuevo, compañeros nuevos, al final siempre todo se hace más complicado, ¿no? Y no solo en el Español jugó allí en Barcelona, Carlos, sino que también pasó por el Barça. De nuevo vemos exactamente lo mismo. Pasó por el Real Madrid, luego por el Atlético, en este caso por el Español y por el Barça, pasó por los dos equipos de la ciudad condal. Las cosas, sin embargo, no salieron bien. Pasó algo parecido que con el Real Madrid, donde no llegó a jugar, pero hizo las pruebas. Y por lo que le provocó irse también a un equipo histórico de España como es el Depor, otro equipo también que confía bastante en la cantera y que también es una ciudad también llamativa para ir, pero que como tú bien dices, está lejos de su familia. Volvemos a la importancia de sus padres en su carrera a la hora de apoyarle, tanto a la hora de llevar su padre directamente con el coche a Rodri y también en el hecho de asumir que su hijo quería triunfar en el mundo del fútbol y que iba a estar lejos de casa. Claro, muchas veces quizá, Pablo, sea muy fácil criticar a un jugador porque no ha triunfado en un equipo, en una cantera, ¿no? Pero porque se tiene poco en cuenta el aspecto psicológico de decir, es que este jugador tiene 15 años, lleva 4 años fuera de casa, o es el primer año que acaba de salir de su casa, de su entorno, de su zona de confort, ¿no? Y es muy fácil criticar a alguien, atacar a alguien, pero realmente no tenemos en cuenta con esa exigencia de madurez que se le exigen, valga la redundancia, a los jugadores a tan temprana edad, ¿no? Exactamente, después del Depor pasó otra vez digamos que se volvió a casa, volvió a su pueblo y desde ahí ya lo fichó el Betis, donde ya por fin encontró una continuidad, una confianza, empezó en juveniles, luego, después de ese rendimiento en juveniles, fichó, digamos, o mejor dicho, ascendió al Betis Deportivo, en este caso el filial ya, que digamos que estás un pasito del primer equipo, aunque sí es cierto que es un pasito en el sentido de que estás a nada, pero al mismo tiempo hay mucha diferencia, evidentemente, entre el filial y el primer equipo, ¿no? Sí, hombre, yo creo que siempre te la juegas, ¿no? Al final un filial todo puede salir bien o todo puede salir mal. Todo depende también de la temporada que haga el primer equipo, de la temporada que haga el propio filial, ¿no? Y es verdad que estás siempre a un paso, siempre puedes contar con la convocatoria en ciertas competiciones como la Copa del Rey, como ciertos amistosos en pretemporada, si hay alguna baja,
pero no es tan fácil como quizás parezca que un equipo de un jugador que pertenece a un filial ascienda tan fácilmente a un primer equipo. Efectivamente, Carlos, al fin y al cabo le salió bien la apuesta, en el filial tuvo continuidad como decimos y llamó la atención de Manuel Pellegrini, que comenzó, como es normal en estos casos, a llevarlo a los entrenamientos, a probarle, a ver qué tal se adapta, y poco a poco fue ganándose la confianza de Manuel Pellegrini hasta que por fin El día debutó. 7, hace justo un año hoy, precisamente, Manuel Pellegrini lo hizo debutar en el Camp Nou justo el 7 de noviembre de 2020 contra nada más y nada menos que el Fútbol Club Barcelona. Un reto bastante complejo, su ex equipo, uno de sus ex equipos, y que se hace muy complicado, como decíamos anteriormente, que claro, llega un chaval de la cantera, un chaval del Betis Deportivo que sí, se va entrenado con sus compañeros, pero que te sacan un Camp Nou con un escenario de... Bueno, todos conocemos el estadio que tiene el conjunto azulgrana, y claro, hay un jugador tan joven, ¿cómo se encuentra? Con el tema de las renovaciones, Carlos, él renovó por primera vez hasta 2022 cuando empieza a destacar con el Betis Deportivo. Nada más debutar lo renuevan hasta 2024 y ahora, como se ha sentado en el primer equipo y está teniendo continuidad, ya ha jugado 10 partidos esta temporada, 600 minutos, ha anotado un gol, 2 asistencias, un pase clave por partido. Vemos que está teniendo una incidencia directa en el equipo, es verdad, no de titular indiscutible, pero titular en ese rol de rotación, a veces suplente, otras veces en el 11, lo que ha provocado que ya el Betis se esté replanteando. Antonio Cordón, que por cierto, el director deportivo del Betis también es extremeño, se está replanteando renovarle además de larga duración. Si estamos hablando de 2024, la renovación evidentemente se alargaría a más temporadas vistas. Sí, también hay que matizar un poco que el trabajo no está pasando desapercibido para Manuel Pellegrini, ¿no? Porque muchas veces a los entrenadores les gusta un tipo de perfil de jugador o incluso un 11 tipo. Y sin embargo es verdad que con Rodri lo está teniendo mucho en cuenta, que el chileno lo quiere en su equipo, lo quiere cada jornada, sea de suplente o de titular, pero es verdad que Rodri está teniendo una incidencia fuerte en el conjunto verde y blanco. Y no solo en el Betis, sino también en la selección sub-21, donde ya lo ha convocado Luis de la Fuente para los partidos de la anterior, digamos, semana de selecciones, lo que ha provocado también que se ganara no solo la convocatoria, sino el puesto de titular. Además, anotando una asistencia en una jugada que subimos a redes sociales, que nos podéis seguir también en Twitter y en Instagram como @extremofutbol19, una jugada colectiva que finalizó Rodri con una asistencia a Sergio Gómez, que fue el que anotó el gol. Bueno, Pablo, hemos hablado un poco de su trayectoria, pero realmente ahora lo importante es decir de qué juega Rodri, cómo juega Rodri y qué incidencia tiene tanto en el equipo verde y blanco como en la selección sub-21, ¿no? Exactamente, Carlos. Al fin y al cabo, Rodri juega en 2 posiciones distintas, aunque comparte roles parecidos, ¿no? En el Betis juega en un 4-2-3-1 en la posición de media punta derecho, a pierna cambiada, él es zurdo, normalmente acompañado de Fekir y de Canales, 2 futbolistas también con mucha calidad que tienen un perfil parecido, también son zurdos como él, es decir, el Betis al fin y al cabo cuando juega Rodri titular normalmente junta a 3 media puntas zurdos en el campo, lo que hace también que muchas veces Rodri pues, pueda caer a posiciones interiores, incluso llegando a jugar a lo mejor en banda izquierda en alguna jugada puntual. Y con la selección sub-21 en cambio juega en un rol un poco más retrasado, en el que toca quizás más balón y participa un poco más a la hora de sacar la pelota, jugando como interior derecho en un 4-3-3, segundo interior. La sub-21 suele jugar con un pivote, un interior más cercano y finalmente Rodri en esa posición, como decimos, de interior adelantado, en la que es verdad que tiene libertad absoluta, intercambia constantemente posiciones con el extremo, muchas veces se abre a banda y el extremo de turno, por ejemplo Nico Willen, el hermano de Iñaki Willen, el jugador del Athletic de Bilbao, se mete a lo mejor más por dentro, puede caer, como decimos, a banda izquierda por la movilidad que tengan los 3 de arriba de la selección, y al fin y al cabo vemos, como decimos, ¿no? Posiciones distintas, roles muy parecidos. Al fin y al cabo la naturaleza de Rodri es la que es un jugador que quiere brillar en el campo y quiere hacer brillar a sus compañeros, jugador muy asociativo, perfil español, media punta que todos conocemos, que han salido en los últimos años, además zurdo como puede ser David Silva, capaz de jugar, como decimos, en ambas bandas, por dentro, por fuera, dinámico, versátil. Y hasta qué punto, Carlos, veremos dónde llega Rodri, si se queda en el Betis gracias a esa renovación, si puede aspirar a algo más, si no, si baja en rendimiento por alguna lesión importante. Rodri todavía es muy joven, queda mucho de qué hablar de él y lo iremos contando, como decimos, en próximos vídeos. Así es. Bueno, pues tendremos muy en cuenta cuál es la trayectoria que está siguiendo Rodri, su rendimiento, haremos próximos vídeos si hay algo destacable que contar de él, pero nada.
Os esperamos aquí en el próximo vídeo de esta semana. No olvidéis suscribiros, darle like y sobre todo seguirnos en redes sociales porque tendréis toda la actualidad del fútbol extremeño aquí, en Extremo Fútbol.